Buenas noches, bienvenidos a Economía Viva, el programa económico de Onda Luz Televisión. Tenemos hoy con nosotros al consejero delegado de una importante empresa de consultoría y tecnología industrial, con el que queremos comentar determinados aspectos tanto sobre esta empresa, que es Inerco, como sobre el conjunto del sector industrial andaluz. Estamos esta noche con José González, que es el consejero delegado del Grupo Inerco. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Carlos. Te agradezco mucho que compartas este rato de conversación sobre industria y sobre vuestra compañía aquí en Economía Viva. Quería empezar para que nuestros espectadores puedan calibrar un poquito mejor quiénes sois, aunque vuestro nombre lleva sonando muchos años en el sector industrial y asociado a vuestros trabajos en esta actividad, pero quería preguntarte, digamos, ¿qué hacéis, por ser muy general, y también qué grandes cifras son las que os definen, porque hace unos días habéis presentado precisamente los resultados de 2016? Correcto. Bueno, pues nos dedicamos a todo aquello que el sector industrial, que es nuestra vocación desde misión y desde visión de nuestro negocio, allá cuando lo creamos en el año 84, ya hace bastante tiempo. Para según qué cosas es poco y para otras mucho. Nuestra obsesión siempre fue dotar al sector industrial de esas posibilidades de desarrollo sostenible, ahora que se utiliza tanto esa palabra, que permitiera en todas las actividades que una nueva instalación o el mantenimiento de una existente necesitara para, como digo, permitir ese desarrollo sostenible, ese desarrollo con exquisito cuidado a la normativa en todos los aspectos que le aplican, que no son pocos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de esa única cosa, digamos, único objetivo que Inerco tiene desde su creación, pues últimamente nos hemos organizado de una manera un poco más transversal para dar cobertura a este tipo de servicios para este sector en todos los países, en todos los territorios donde estamos presentes, de forma que hemos creado pues dos direcciones de negocio. Una que engloba la tecnología e ingeniería de todas estas soluciones, digamos, tanto por desarrollo propio o por alianza estratégica con otras compañías o por adquisición directamente de esa tecnología que queremos ofrecer a ese desarrollo sostenible que decía industrial. Y por otra parte, la otra pata, por decirlo así, del negocio la hemos agrupado en lo que es la dirección de consultoría, donde englobamos las tres actividades fundamentales que hacemos dentro de ese apartado de consultoría, que fundamentalmente son la prevención de riesgos laborales, la seguridad industrial de ese tipo de instalaciones y el medio ambiente, todo lo que refiere a medio ambiente. Y con eso, digamos que damos cobertura de forma global, de forma transversal a todo lo que hacemos, que no es poco desde ese punto de vista, como decía, una única cosa, pero abierta a todas las posibilidades que, como digo, el desarrollo industrial sostenible nos demanda. El balance económico del año pasado fue interesante por varios motivos. Vuestras cifras son ya de un volumen importante. Estáis por encima, habéis consolidado una facturación por encima de los 50 millones de euros. Porque para una empresa de consultoría y tecnología, que como se dice llanamente vende conocimiento, sí, pues hay que facturarlo en el sector. Quería que me explicaras un poquito, porque el año pasado fue peculiar, hubo un repunte del negocio que tenéis en España y al mismo tiempo para este año prevéis mantener el negocio. Imagino que porque en el exterior funcionan las cosas quizá de manera algo diferente. Quería que me explicaras un poquito 2016. Sí, en grandes números, como decías, sí, y me preguntabas anteriormente, efectivamente nosotros hemos cerrado el ejercicio 2016 en 51,2 millones de euros, por encima de los 51 millones de euros de facturación o de volumen de negocio, lo cual viene a ser repetir en esas grandes cifras el ejercicio que hicimos en el 2015. Pero con una particularidad que nos ha llamado mucho la atención y que nos congratula en cierta manera, que es que hemos crecido un 25% en volumen de negocio en el mercado nacional, ¿no? El mercado nacional, como sabéis, ya el año pasado se vio un cierto repunte, pero este año es un hecho cierto, ya digo, un 25% no es poco crecimiento, y es el que nos ha permitido mantener esa cifra de negocio global, lo cual, digamos, tiene muy buena lectura desde el punto de vista positivo de la reactivación
cierta del negocio nacional y de la economía nacional, ¿no? Que además preveemos que efectivamente siga en el 2018 y esos son nuestros planes, ¿no? La parte internacional, sobre todo la parte de Sudamérica, que es la parte más potente que tenemos nosotros en el extranjero, bueno, pues como sabéis está ahora mismo sumida en una crisis importante tanto de sectores como de geopolítico, y evidentemente pues se ha notado en el volumen de negocio que tal. Se nos ha cruzado la crisis española, yo diría que afortunadamente, porque bueno, hace 3 años o así los números eran completamente diferentes, es decir, traíamos de allí muchísimo más volumen de negocio, muchísimo más crecimiento y muchísimo más resultados que lo que teníamos en España. En España conseguíamos mantener a duras penas las cifras y aguantar el chaparrón, de forma que resistimos. Y ahora, pues bueno, se ha cruzado el ciclo, digo afortunadamente, porque si se dan las dos a la vez, pues evidentemente lo pasaremos peor. Y bueno, y se trata de aguantar esa cuestión y aprovechar las oportunidades que seguro que se van a dar, porque en este tipo de cuestiones la incertidumbre lo que te lleva es a no dar pasos grandes, sobre todo hacia un futuro incierto. Pero sí el estar preparado, nosotros tenemos esa forma de ver las cosas, estar preparado con nuestra capacidad para, en cuanto que se presenten oportunidades que se van a presentar sin duda, pues poder dar respuesta a esa cuestión que seguramente nos harán crecer más allá de nuestras previsiones. No es la primera vez que nos ocurre y nos volverá a ocurrir. Sí, porque vuestras previsiones para este año recuerdo que habéis sido muy conservadores, sí. Prevéis repetir prácticamente la cifra de negocio. Yo te quería preguntar, José, en concreto ese crecimiento en España, ¿de dónde viene, de dónde procede? Porque, por citar nombres, trabajáis con todos los grandes de la industria española. Correcto. Trabajáis con Cepsa, trabajáis con todo el sector petroquímico, energético. ¿Quiénes son esos clientes que os han, digamos, dado esa alegría el año pasado y que, bueno, pueden seguir dándolas? En el sector en el que nosotros manejamos, como digo, el industrial, prácticamente todo. Aquí en el mercado nacional te puedo hablar de un crecimiento en todo ese sector industrial desde el punto de vista de oil and gas, refinería de petróleo, grandes centrales, combustión, minería, en fin, todo ese tipo de química. FEIQUE además publicaba hace poco sus números, igualmente con cifras de crecimiento bastante importantes con respecto a los periodos inmediatamente anteriores, a un par de años así, que evidentemente estaban bastante más pequeños. Entonces, en ese sector yo diría que se ha notado, y en todos, además, ¿no? En todos esos subsectores dentro del sector industrial se ha notado muchísimo esa cuestión, ¿no? Yo creo que lo que nos falta es que el mercado internacional responda también un poco desde ese punto de vista, y sobre todo las grandes obras, ¿no? Las grandes obras de infraestructura, algo de este tipo, que es lo que sí está un poco más parado, ¿no? Porque igualmente para centrar un poquito la visión de los espectadores, ¿dónde está Inerco fuera de España y qué peso tiene ese sector exterior en vuestro negocio? Nosotros ahora mismo tenemos un sector externo aproximadamente el 40%, o sea, tenemos casi la mitad del negocio, del volumen de negocio fuera de España, fundamentalmente en el continente americano. Tenemos sede en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, tenemos sede en Brasil, tenemos sede en Chile, en Colombia, en Perú, en Portugal, aquí ya en España. En España tenemos tres sedes diferentes, en Sevilla el headquarter y en Tarragona y en Madrid, y bueno, ya proyecciones para futuro en otros territorios, pero fundamentalmente Sudamérica, como digo, y el continente, ¿no? O sea, entonces ahí nos movemos. Uh-huh. En algunos de estos, creo que también en México tenéis tenéis presencia. Correcto. En algunos de estos países vuestra entrada ha sido con compras de empresas, y en algunos otros habéis desarrollado. En las incorporaciones extranjeras, en todos los casos han sido por adquisición. Una adquisición muy típica de las que hacemos nosotros, que no es la típica adquisición de cartera de negocio, de volumen de negocio, y quedándonos con el 100% de las acciones y digamos haciendo borrón y cuenta nueva de lo que nos encontrásemos, sino más bien todo lo contrario, encontrando un socio local que digamos cumpla con nuestra
filosofía y nuestra ética, de alguna manera, nuestros valores, y que esté en condiciones de desarrollar, de tener ese potencial de desarrollo que ellos solos no van a conseguir, pero con nosotros sí. Nosotros vendemos esa idea, compramos la empresa, pero vendemos esa idea y incorporamos, dejamos a los socios antiguos con una minoría, evidentemente, pero con suficiente presencia como para que estén involucrados completamente en esa cuestión. Esa es la forma en la que nosotros hacemos esas inversiones. Y en todos los casos se ha hecho así. Bueno, salvo en el caso de Estados Unidos, que se dotó con una alianza estratégica en una compañía norteamericana allí, se dotó un personal para hacer con esa alianza estratégica, digamos, desde cero el tema, pero es una anécdota. ¿Y estáis satisfechos con ese despliegue internacional o buscáis, no sé si en esa zona de América en conjunto o quizá en Europa, no lo sé, ¿tenéis previsión de incrementar la nómina de países en donde estáis? Sí, nuestro plan estratégico, evidentemente, ahora mismo es que venimos de una incorporación a la vez, el mismo año, 2014, de Brasil, México y Portugal, justo el mismo año. Y necesitamos un periodo de consolidación y digestión de ese asunto, ¿no? Entonces, porque hasta entonces hemos ido incorporando, digamos que un país año. Pero lo de la incorporación de 3 a la vez es un poco el más difícil todavía, ¿no? Pero efectivamente nuestro plan de internacionalización, una de las 2 patas importantes de nuestro plan estratégico vigente, está en la inspección de nuevos desarrollos. Lo que pasa es que eso lleva su ritmo e insisto, el primer punto es encontrar el socio local. Es decir, que una vez que decidimos Turquía, por poner un ejemplo, que está en nuestros planes, nada hacemos, o sea, no nos movemos absolutamente nada hasta no encontrar el socio local al que proponerle el tema. Y una vez que eso es así, las negociaciones no siempre son inmediatas, vamos, nunca son inmediatas. Entonces, bueno, es que te puedes llevar un par de años hasta que se cierra he incorporado Turquía. Pero bueno, ahí están, en los planes efectivamente los tenemos. Aparte de Turquía, ¿qué otros mercados son los que os interesan que se puedan comentar? ¿Dónde veis oportunidades? Pues mira, hemos estado muy recientemente en India, tenemos alguna otra proyección en Sudáfrica y en temas que pueden ser interesantes de la mano de algunas de las soluciones, sobre todo en Norteamérica. Pero bueno, ya te digo, todo muy en pañales porque estamos muy centrados en la consolidación de los 3 últimos y en encontrar de los 2 casos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, Turquía e India, la posibilidad de un socio local en condiciones. Te lo preguntaba precisamente porque parece que en América consideráis que tenéis la presencia aproximadamente que os gusta y estáis ya mirando. Desde las sedes que tenemos ya en América, desde Chile hasta México, pasando por Brasil, Colombia, Perú, la verdad es que manejamos bastante bien todo el territorio, que no es poco extenso por otra parte, y no hay otros países donde de momento digamos necesitaríamos tener presencia, ¿no? Quiero decir, Panamá, serían otro tipo de cuestiones las que se buscarían con esas cuestiones, Bolivia, en fin, y otros que no interesan o que no nos han interesado por dificultades de otro tipo, ¿no? Tipo Venezuela, etc. Luego, ya te digo, en el continente, con lo que tenemos ahora mismo, el continente sudamericano, estamos bastante bien situados como para poder dotar el resto de los territorios, que lo hacemos, ya que desde Colombia pues podemos perfectamente acudir a los países de alrededor y etcétera, y desde el punto de vista de habla portuguesa, Brasil, pues bueno, igualmente digo, ¿no? Y José, también te quería preguntar en el sentido inverso, porque viendo vuestras cifras, viendo vuestro desarrollo, la trayectoria desde el año 84, estáis, digamos, en lo que ahora mismo son todas las grandes corrientes, ¿no? de dónde está el negocio, por dónde circula el negocio industrial, en la sostenibilidad, en la seguridad, en el medio ambiente, correcto, en hacer una industria más limpia, más sostenible. Supongo que sois objeto de deseo. En alguna ocasión en vuestras ruedas de prensa anuales, o bien yo mismo o cualquier otro compañero de la prensa os ha preguntado. Imagino que eso es así, pero ¿os mantenéis como empresa tal y como se fundó por las personas que la fundaron? ¿Os mantenéis independientes? Correcto. ¿Hasta cuándo y cómo encaráis esas proposiciones que seguro que os llegarán?
pues siempre escuchando, no, se aprende mucho escuchando, en ese tipo de posiciones. Nunca faltaron, desde que éramos muy pequeñitos hasta ahora que ya somos, hombre, no digo muy grandes, pero sí medianos, por decirlo de alguna manera. No nos han faltado nunca acercamientos desde ese punto de vista. Hombre, el accionariado y la independencia para nosotros ha sido siempre un valor importante. El accionariado que tenemos pues no tiene ese tipo de perspectivas de futuro, y por tanto pues un poco menos accesible a ese tipo de ofertas, por buenas que sean, que algunas lo han sido, para considerarlas. Pero lo que sí hacemos es escuchar, entre otras cosas porque se aprende un montón, incluso para hacerlo tú luego, ¿no? En nuestras incorporaciones y tal. Nosotros hemos aprendido mucho de estudiar y de analizar los acercamientos que se nos han hecho. Hombre, nunca jamás y no lo haré y tal, huyo siempre porque no es una buena postura, pero la verdad es que es muy difícil, mientras que seamos los que somos y mantengamos esa, que además la tenemos como valor, esa independencia de grandes grupos industriales o de bancos o alguna cosa de este tipo, es una cuestión que nosotros perseguimos y tenemos muy asumida. Por tanto, hombre, ya te digo, en principio se mantiene efectivamente, ese valor. Nunca diríamos de este agua no beberé, pero la verdad es que está complicado eso. Mensaje a navegantes, para posibles ofertantes que nos estén viendo. José, también como empresa perfectamente reconocida en el sector industrial, y como directivo, ingeniero, que has estado en este sector desde siempre, bueno, pues desde hace ya unos meses, más de un año quizá, hay un movimiento importante en favor de que se potencie el sector industrial en Andalucía. Las directivas y las políticas de Bruselas también así lo indican, y ha habido, digamos, dos grandes movimientos. Uno surge de la propia ingeniería, de la asociación que agrupa en Andalucía las 9 ramas de la ingeniería, que es ASIAN, y que pues lleva un tiempo promoviendo tanto un pacto por la industria, y luego ellos también promueven y piden una ley de fomento industrial. Y por otro lado, ahí recogiendo en parte ese movimiento, pues la Junta de Andalucía, patronal, sindicatos, empresas, como también entre ellas INERCO, pues han firmado ese pacto formalmente por la industria. Te quería preguntar 2 cuestiones sobre este tema. Por un lado, este pacto, ¿en qué crees que se puede traducir? Y por otro lado, si consideras que es necesaria esa ley de fomento industrial que nunca ha existido en la historia autonómica y que no sé hasta qué punto puede fomentar o no ese desarrollo industrial de la comunidad. Te diré de principio que como eso del desarrollo industrial sostenible y el permitir esa cuestión, como te decía al principio de la entrevista, pues forma parte de nuestro ADN. Eso es una demanda que nosotros desde orígenes siempre venimos haciendo. No sé si la mejor forma es una ley o es un tal. Lo del pacto y lo de que todos rememos en esa dirección me parece fundamental. Es decir, hemos necesitado una crisis importante en el país, una crisis económica importante, de las más importantes que se tienen analizadas en los anales. No digo que recordemos, que nuestro recuerdo es muy corto, sino de las que están documentadas, ¿no? De las más fuertes, para darnos cuenta de que este sector industrial resulta ser el que mejor supera esas crisis, el que mejores condiciones laborales ofrece, el que menos volátil es, y el que mejor y más rápidamente se recupera. Sorpresa, sorpresa para algunos, porque evidentemente esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y los datos son inequívocos en ese respecto, ¿no? Entonces, ya era hora de que por lo menos el discurso, ahora hay que hacerlo, pero por lo menos el discurso efectivamente comulgue, en esa línea, ¿no? Porque si no remamos todos en esa línea, evidentemente no vamos a... Entonces, bienvenido sea el pacto, que ya suscribimos, bienvenido sea la iniciativa por parte de las asociaciones correspondientes para esa historia, y ahí estamos, en punta de lanza si hace falta, porque además, como digo, en nuestra misión, en nuestra apuesta empresarial,
y es nuestra visión del negocio, de este negocio, ¿no? del tema, ¿no? Poco haremos si no apostamos de verdad por esa cuestión, que es la que nos da esa base, por decirlo de alguna manera. Después, evidentemente, las puntas y el sacarle lo máximo a otras condiciones muy importantes que puede tener la comunidad, como es el turismo, como es los servicios y tal, muy bien. Pero es que la base... esto es como la energía eléctrica, la base tiene que estar asegurada. Entonces, bienvenidos sean las cuestiones. Y lo que queda es hacerlo. Y por eso te iba a preguntar, lo que queda es hacerlo. ¿cómo se puede aterrizar? Como se dice muchas veces, ¿cómo se puede aterrizar? Porque quizá una de las carencias de base también o a superar es... Quizás no somos buenos comerciales de nuestra propia comunidad a la hora de atraer proyectos. Digamos, ahí puede comenzar un poquito... ¿Se puede empezar a cambiar por ahí, por esa base? ¿Hacen falta otras cosas? No sé, ¿qué opinas? Sí, esa es otra cuestión que tenemos que aprender muy bien, a vendernos mejor. Porque hacemos cosas estupendas y, sin embargo, después siempre salimos en la prensa, por decirlo de una manera, por lo mal que va esto o lo mal que va aquello, ¿no? No hay nadie que se empeñe en contar lo bien que va otras 90 cosas. Bueno, no sé, lo mismo tiene menos prensa. Eso está cambiando también. Y en eso también vosotros... También gusta dar buenas noticias. Claro, y en eso vosotros, el gremio, digamos, profesional del medio, tiene algo que decir y algo que aportar, ¿no? Porque, bueno, hubo un momento en que solo vendían los titulares negativos. Oye, los hay, no me parece mal, pero es que nos callamos todo lo bueno que hacemos en cualquier cuestión y no vendemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en esa línea. Ya digo, el discurso creo que lo tenemos en convergencia y, por tanto, bueno, bienvenido sea, pero claro, nos queda todo el recorrido, es decir... hay que hacerlo, hay que de verdad enfrentarse al primer promotor que venga para poner una industria de sabe Dios qué tipo, en sabe Dios qué polígono industrial y a ver de verdad qué facilidades y qué inconvenientes le ponemos, porque si no volveremos a las mismas, es decir, hablaremos y diremos muchas cosas, pero después no tendremos desarrollo sostenible. También hay una realidad, todo este tema del Pacto por la Industria también viene, digamos, espoleado porque hay unos fondos ingentes de Bruselas, correcto, por encima de los 8.000 millones de euros, en los que, bueno, Andalucía puede captar una cantidad importante para atraer empresas, es decir, el acicate económico está ahí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si es una opción que hay que poner en valor o no. Hasta ahora es que fíjate que la opción era no poner en valor esa posibilidad. Entonces, claro, todo el desarrollo normativo y tal, pues era, digamos, en contraposición a esa cuestión. Ahora estamos en otra opción. Bien, necesitaremos desarrollo normativo al efecto, ¿no? Pero sobre todo lo que necesitaremos es ir haciendo las cosas, porque al final, si no hacemos... se queda en una correcto, foto muchas veces. Te quería también preguntar, José, porque hemos vivido y hemos visto cómo se solucionaba o está en viso de solucionarse la crisis de Abengoa, que era el gran estandarte industrial andaluz. Vosotros que nacéis de la Escuela de Ingenieros como primera spin-off, conocéis perfectamente lo que es y ha sido Abengoa para la ingeniería sevillana y andaluza. Después de la crisis de la empresa, ¿qué paisaje queda? Porque se ha sufrido mucho, se han perdido capacidades. ¿Qué paisaje queda? ¿Cómo crees que puede reconducirse el sector después de lo que ha ocurrido con Abengoa? ¿Crees que hay opciones de crecer? En fin, ¿cómo visualizas en general lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido, en fin, le hemos seguido la pista desde hace bastante tiempo, desde que empezara incluso a formar parte de las noticias diarias de la situación de Abengoa. Nosotros hemos sido muy profusos suministradores de ingeniería para Abengoa en otras épocas. La verdad es que el tratamiento que Abengoa llegó a darle no solo a sus propias infraestructuras, sino a los proveedores correspondientes, bueno, pues por lo menos para nosotros que teníamos la fortuna de tener otro tipo de clientes, pues la verdad es que dejó de interesarnos, ¿no? Y entonces hubo un momento en que nuestra relación y nuestro volumen de negocio con Abengoa pues pasó de ser importante a ser anecdótico. Hay quien no tuvo esa suerte
y casi son de los que primero me acuerdo en la travesía del desierto que ha supuesto el tema de Abengoa, ¿no? Abengoa, yo de los primeros que me acuerdo es de la cantidad de proveedores y pequeñas y medianas empresas de ingeniería que hacían trabajos de servicios importantes para Abengoa, que son los que de verdad han sufrido este tema. Abengoa al final pues ha conseguido reestructurarse, ha conseguido la línea financiera que necesitaba últimamente, los 1.400 millones de resto que les quedaba, y bueno, y está reestructurando su negocio, dedicándose a lo que nunca debió de abandonar y a lo que de verdad pues forme parte de un core business sostenible, volvemos a la palabra, y con rendimiento. Por el camino nos hemos dejado, como digo, pues un montón de pequeños proveedores, por decirlo de alguna manera, que no han podido dejar el barco a tiempo. Y esos son los que de verdad restan en esta historia, ¿no? En el volumen de tal, porque al fin y al cabo Abengoa, como estás viendo en las últimas, como no esperábamos por otra parte que fuera, pues eso, ha tenido su travesía del desierto, pero ahí está, y va a seguir estando, y evidentemente, bueno, pues llegará a tener los números, si no los que tenía, pero suficientemente saneados, ¿no? Una empresa que, como bien sabes, bueno, ha caído fundamentalmente por la deuda que llegó a acumular, no porque fuera exenta de resultados. Pues José González, llegamos al final de esta entrevista. Se me ha hecho cortísimo. El tiempo, sí, siempre es común con los invitados, el tiempo pasa muy rápido. Seguro que habrá ocasión de que a futuro podamos contar contigo, bien de nuevo en una entrevista, con alguna tertulia en la que tratemos el sector industrial. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, pues no me queda más que despedir este programa, citarles dentro de una semana, el viernes de la próxima semana, aquí de nuevo en Economía Viva, el programa económico de Onda Luz Televisión. Muy buenas noches.